Señoras y señores, muy buenas noches. Como cada viernes a esta hora por este mismo canal, como siempre se decía cuando se anunciaba el Chavo, acá estamos en su tertulia jurídica por NJCP Servicios Legales. El día de hoy tenemos 4 temas que esperamos que sean de su agrado. Realmente la semana que ha transcurrido ha sido bien cargada. Ha habido muchos temas todos los días, pero realmente estos 4 yo creo que han sido de los más constantes y que realmente son interesantes. El primero es Haití hasta nunca, y yo me refiero a algunas medidas que se han tomado con respecto a Haití, como la comunidad internacional ha visualizado el básicamente dejar a Haití a la buena de Dios. Que no están a la buena de Dios, eso lo sabemos, pero ¿y qué consecuencias puede tener eso? Los dictadores, ¿se nacen o se hacen? Porque todos sabemos que un dictador es una persona que se cree predestinada, una persona que se cree más allá del bien y del mal. Entonces sería interesante visualizar un poquito cómo una persona normal que tiene la oportunidad eventualmente de dirigir su país, de un momento a otro se convierte en una especie de semidios y tiene potestad sobre la vida, sobre la muerte, sobre el dinero y sobre prácticamente todo lo que tengan sus súbditos. Y ya no estamos hablando ni siquiera de ciudadanos, de súbditos. La cultura de la cancelación. ¿Y qué significa? Esto yo lo cito por una serie de cosas que yo he visto que francamente me han dejado espantado. Y eso que en mis 39 años de vida he visto bastantes cosas, pero esta cultura de la cancelación está llegando a extremos muy fuertes. Y el Ministerio de la Juventud, si realmente procede mantenerlo o no. Y realmente los que son seguidores viejos de este espacio saben más o menos mi opinión, pero yo hoy lo voy a desarrollar. Deseo saludar por este medio que se acaba de conectar una persona muy querida para mí, la señorita Harriet Smith Salazar, desde Madrid, capital de España. Gracias por la conexión. Bueno, Haití mide un poquito más, un poquito menos, 27.775. Si ustedes quieren lo redondeamos a 28.000 kilómetros cuadrados. Haití es independiente, sí, entre comillas, tipo Dr. Evil, desde el 1 de enero de 1804. En estos 217 años que tiene de vida independiente, Haití nunca ha sabido lo que es en ningún momento estabilidad, salvo muy raros periodos. Por ejemplo, el gobierno de Pétion, los 21 años de Boyer, durante el periodo de Zuluk, durante buena parte de los 18 años que Estados Unidos intervino, y no digo todo porque hubo una parte que ellos se dedicaron, igual que aquí, a chapear a la oposición y a matarla. Pero ya ustedes saben que en los últimos años este ha caído en un estado de total ingobernabilidad. Haití
ya ha caído, sinceramente, yo creo que es un cuadro absurdo. Tiene un primer ministro que lo pusieron para que haya alguien que dé la cara, pero no fue ratificado por nadie. El órgano que lo debe ratificar no existe porque debieron de haberse celebrado elecciones hace 2 años, y de la misma manera que ustedes saben cuándo va a ser las elecciones, así mismo las sé yo. O sea, nadie sabe cuándo va a haber congreso en esto. La Suprema de allá, el único juez que todavía estaba vigente, que no se le había vencido el mandato, le dio una enfermedad y se murió, que era el juez presidente. Entonces, ese panorama tan espantoso, más la guerrilla y demás, el gobierno dominicano, viendo que la casa del vecino estaba prendida en candela, decidió poner su barba en remojo. Y tomó, pues eso yo lo comenté la semana pasada, una serie de medidas con el fin realmente de, de controlar el flujo migratorio. Y además también se sabe desde hace muchos años que hay un negocio trayendo haitianas embarazadas para que den a luz acá. Ha sido una especie de escándalo lo que ocurrió, no recuerdo si fue ayer por la tarde o hoy por la mañana, el hecho de que 38 haitianas ilegales embarazadas en un avanzado estado de puerperio, Migración las encontrara en el hospital de Los Minas, hiciera una redada y se las llevara. Todas van a ser objeto de un expediente y van a ser repatriadas a Haití. Muchas personas se quejaron de que eso no procedía, de que realmente eso fue una desconsideración. Hay una realidad. Si cualquiera de nosotros va a Estados Unidos, tendría que pagar una cuenta, o mínimo tendría un pariente de que nosotros tengamos en Estados Unidos que hacerse responsable por los gastos que se incurran por el internamiento. Entonces, a lo único que no se le niega a nadie, sea usted legal o ilegal, es a un servicio de emergencia. Y realmente un puerperio, salvo alguna complicación, realmente no califica como emergencia. Una emergencia es un infarto, una emergencia es una serie de traumatismos por un accidente, por ejemplo, que te pueda perforar órganos, te puede provocar un infarto, o sea, situaciones que realmente ameritan resolver pronto. Pero aún en esos casos, en países organizados, usted quiere entrar a un hospital y lo primero que te preguntan es o por un seguro, sobre todo internacional si tú eres extranjero, o si tú tienes una tarjeta de crédito, o tienes dinero, o un affidavit, o sea, una fianza que tú des, o que dé un pariente tuyo que se haga responsable de esa cuenta. Yo realmente todo esto lo digo porque yo entiendo que los haitianos tienen 90,000 necesidades. Yo entiendo que realmente ya la comunidad internacional a través de Estados Unidos mandó a decir que no se va a ser responsable de lo que ocurra ahí, ni van a intervenir a Haití. Lo cual en buen español eso es tirarnos la canana a nosotros. Y para Haití es más cómodo, más que cruzar pedazos de agua para llegar de que a Bahamas, a Turco y Caico, a Jamaica o a Cuba, que como quiera son países que los devuelven.
y en algunos casos con extrema crueldad, incluso metiéndolo en jaulas como si fueran animales. Para ellos más negocio cruzar loma y 2 o 3 ríos, que sería el caso de nuestra frontera. Como nosotros no tenemos un muro fronterizo como el que tiene, por ejemplo, Israel contra los palestinos en los territorios ocupados, o como el que tiene, por ejemplo, España en la frontera con Marruecos, ahí en la zona de Ceuta, nosotros no podemos realmente regular al 100% la migración que recibimos. Nosotros hemos aumentado la cantidad de tropas que tenemos disponibles, pero es insuficiente, porque estamos hablando de 345 kilómetros cuadrados y estamos hablando del otro lado, que estamos bregando con un pueblo desesperado, muerto de hambre, que necesita de todo y que no tiene nada que perder. Yo no creo, como algunas voces han indicado, que estemos a las puertas de un conflicto bélico con Haití. Sinceramente no lo creo. Porque, primero que todo, ¿contra quién se va a pelear? Haití casi no tiene tropas. Haití más fácil lo defienden las guerrillas que tiene, que puedan estar mejor armadas y con más números que el mismo ejército, la misma policía de Haití. Ciertamente nosotros no es verdad que tenemos un ejército 1A, pero sinceramente Haití, yo no creo que militarmente esté en capacidad de hacer muchas cosas en contra de nosotros. ¿El problema cuál sería? Señores, que lamentablemente, a menos que haya un cambio de mentalidad en el pueblo haitiano, Haití va a seguir en lo mismo. Haití sigue creyendo que la desgracia de ellos se debe a República Dominicana, y que República Dominicana es que también tiene que darle la mano amiga, como una especie de pago por lo que nosotros le robamos a ellos. Entonces vamos a empezar a desenredar un poco esa madeja que yo acabo de decir. Primero, yo creo que ustedes recuerdan la semana pasada que yo les indiqué que nosotros tenemos en la isla aproximadamente 200 años más que los franceses, que trajeron todos esos africanos que eventualmente se convirtieron en haitianos. La historia de Haití empieza en 1692 aproximadamente. Poquito más, poquito menos. Porque habían asentamientos, pero realmente ellos ocupan bien el territorio poco antes del año 1700. Porque realmente ellos lo oficializan es con Ryswick en 1697. Entonces, señores, imagínense. Nosotros, la vieja colonia española de Santo Domingo, empieza su historia el 5 de diciembre de 1492, casi 200 años antes. Y nosotros somos los ladrones de tierra. Haití considera que nosotros somos los culpables de su pobreza. El único país que se molesta en emplearlos, en darle salud sin pedirle ningún tipo de fianza, en suplir un sinnúmero de necesidades, y que además tenemos que aguantar que cada vez que ellos quieran nos agredan, nos secuestran gente y demás, somos nosotros. Cuando se armó el desastre que fue el temblor del 2010, los primeros que intervinimos y mandamos gente, y mandamos comida y de todo, fuimos nosotros.
en este del 2021, nosotros no acudimos antes, porque el gobierno haitiano, aún en estado de necesidad, no la quiso poner en China. Nos estaba exigiendo un sinnúmero de condiciones que no le exigió México, que no le exigió Estados Unidos, que no le exigió Canadá. Y como quiera, al final nosotros servimos de ayuda. Que realmente ahí se ve la buena fe del dominicano. Que hubiera sido otro país, hubiera dicho, bueno, ustedes me lo están poniendo en China, no hay problema, resuélvanse ustedes y adiós. Pero nosotros no actuamos así. Y realmente, vamos a estar claros, Haití nunca nos ha querido ni nos va a querer. Y volvemos, es un país que ni siquiera se sabe cuántos son, con hambre y con necesidad. Y hay una realidad, cuando tú no tienes nada que perder, tú te atreves a todo. Entonces, el Estado dominicano tiene que saber que está con el peor tipo de enemigo, el que no tiene absolutamente nada que perder porque nada tiene. Y pelear contra un adversario sí es complicado. Entonces, miren, en esta semana, el presidente de El Salvador, que es uno de los nuevos ídolos de la juventud, Bukele, damos la bienvenida a la joven señora Delgado. Bueno, es lindo estar entre amigos. Como les iba diciendo, Bukele se ha vuelto una especie de símbolo de la juventud. Él se ha vuelto como una especie de rockstar, sobre todo para los liberales, que eso es un término muy etéreo y agarra muchas cosas del continente. Yo lo reconozco, un tipo elegante, es flaco. En Argentina dirían que él es fachero, o sea, él tiene buena presencia. Y todo eso lo ayuda, aparte, su juventud. Y el tipo se sabe expresar, se sabe vender. Él usó muy bien las redes sociales en su campaña política. Todo eso realmente es elogiable, pero parece que le está cogiendo el gustico a eso que es gobernar. Entonces, el señor Bukele emitió en estos días, que ya se lo habían aprobado en su Congreso y él ya lo mandó a publicar, una ley contra el odio. Ustedes dirán, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? Señores, eso está en Argentina, creo que está en Venezuela, en México, con otros nombres. La ley del odio, señores, es una ley que prohíbe que usted hable en contra del gobierno, en contra de la patria, en contra del partido que esté gobernando, en contra de la primera dama. O sea, te ponen un sinnúmero de limitantes para que tú no te puedas quejar básicamente del gobernante, y tampoco te puedas quejar de cómo se está manejando la política del día a día. Que es una forma de tú también desarmar la oposición. Si la oposición no puede manifestar su desacuerdo con tal o cual medida o con tal o cual posición del gobierno, realmente la oposición no tiene nada que hacer, no tiene razón de ser. Y entonces todo eso crea un planteamiento hasta medio de corte filosófico, histórico también por demás. Los dictadores, no solo en América Latina, a nivel mundial,
nacen o se hacen, casi todos tienen más o menos la misma radiografía. Primero que todo, casi todos nacen en barrios pobres, de familias total y absolutamente disfuncionales, incluso con padres o ausentes o maltratadores. Por ejemplo, el papá del coronel Gaddafi era un árabe o un beduino de su abusador. El papá de Saddam era un sádico que nada más porque Saddam lo viera, lo cosía a latigazo y a correazo. En muchos casos, aunque no siempre, muchos de estas personas van acumulando resentimientos. Y llega un momento, me imagino que es como una respuesta a esa adversidad. Al ver que ellos van superando nuevos niveles de bajezas, llega un momento que ellos mismos se empiezan a convencer, y luego son sus propios profetas, de que ellos son hombres del destino. O sea, que ellos se consideran predestinados por el hecho de tener, como decían de Franco, de tener baraca, o sea, de tener una suerte proverbial que los protege de todos los males. Hitler, ¿qué decía? Por ejemplo, que yo veo que la señorita Delgado escribió sobre Hitler. En el Mein Kampf, que por cierto es un libro espantosamente feo, porque es un libro desordenado, incoherente en algunos aspectos, pero es muy interesante para conocer la naturaleza psicológica de Hitler, y se los recomiendo en ese sentido que lo lean. Él señala que solamente el Voxum, o sea, el destino, era lo que lo tenía todavía con vida en el 23, porque muchas veces él, como cabo, vio a la muerte cara a cara, pero la muerte no le reconoció. Y es verdad, varias veces él acababa de dejar una trinchera, él iba al otro lado del frente y encontraba con que esa trinchera le habían metido un misil, o la acababan de dinamitar o bombardear. Y realmente casi todos, porque hay sus excepciones, casi todos son estrategas, o sea, son gente que son grandes vendedores, y ellos te venden lo que tú quieres oír. Y casi todo, muchas veces, es un evangelio muy bien armado, por cierto, de odio, pobreza, redención, y como resultado final un estadio de prosperidad inimaginable si seguimos a este ser predestinado. Nosotros cogemos a dictadores de extrema derecha, de izquierda, del socialismo más radical, y todos básicamente hacen lo mismo. Por ejemplo, aquí en la década de los 30, Trujillo, ¿qué Trujillo vendió antes de darle el golpe de estado a don Horacio Vázquez? Don Horacio había sido un buen presidente, pero se empezó a rodear con gente que se aprovechó de su estado de salud, que lo fueron envenenando y haciendo que él se descuidara del pueblo, y mientras el pueblo languidecía y se moría de hambre, entonces esta gente disfrutaban y humillaban al pueblo. Yo sé que hay cosas de estas que le están sonando bastante, porque en toda América Latina se han vivido cosas parecidas. Entonces, ahí aparece la figura redentora
de Rafael L. Trujillo, un militar joven dispuesto a sacrificarse por los más caros intereses de la patria, y quien dijo: no hay miedo en seguirme. Señores, siempre ha sido lo mismo. Y usted coge Saddam Hussein, usted coge a Hitler, usted coge a los Kim, usted coge a Mao, a Stalin, y es lo mismo. En los últimos años también se está dando un fenómeno interesante, que es, por ejemplo, algo que pasó con un personaje histórico que a mí me encanta, que es Julio César. Julio César realmente no quería ser dictador. Él quería ser cónsul dentro del triunvirato que tenía con Pompeyo y con Craso. Craso muere, Pompeyo eventualmente manipula la situación hasta que arrinconan políticamente a César. Y es por eso que César cruza el Rubicón y eventualmente empieza una guerra civil que termina con la muerte de Pompeyo. Entonces, señores, César empieza como un demócrata, pero en la medida que él va acumulando poder, que eso también le pasó a Napoleón, él se dio cuenta que él tenía tantos enemigos que él no podía ser demócrata. Y entonces tuvo que cada vez ejercer más facultades dictatoriales, hasta que llegó un momento que si ya él no tenía esos poderes, él mismo no se entendía. Si a Napoleón le hubieran hablado, si al general Bonaparte le hubieran hablado de Napoleón I, no se hubieran reconocido, pero era la misma persona, porque eran dos cosas absolutamente distintas. El general, con una chaqueta hasta medio rota, que fue a pelear en su primera campaña militar en Italia en 1799, en Marengo, que fue su primera gran victoria, comparándolo con el emperador que fue 4 años después. Señores, en esos 4 años, Napoleón se dio cuenta que no podía ser demócrata. Y yo creo que eso es algo que quizás esté ocurriendo en la cabeza del señor Bukele. Entonces, ahí tendríamos que ver si es que él ya tenía algunas precondiciones o si realmente él se está haciendo un dictador y él desea eventualmente hacer lo mismo que hizo Porfirio Díaz, que hizo Perón, o sea, eternizarse en el poder y eventualmente hasta crear una historia fundacional. Todo el dictador crea su religión laica, su historia fundacional. ¿Por qué surge el régimen? Para combatir las injusticias del régimen tal que tenía sumido al pueblo en tal o cual miseria, y entonces eso provocó tal o cual. Ustedes buscan el peronismo, el régimen de Stroessner, ustedes cogen a Pinochet, ustedes cogen la Junta Militar de Uruguay, ustedes cogen a Hugo Banzer, ustedes cogen a Pérez Jiménez, a Rojas Pinilla, ustedes cogen a Trujillo aquí, ustedes cogen a Franco. Señores, es el mismo renglón, es la misma historia. Lo que pasa es que obviamente cambian algunos aspectos menores, pero el abstract, o sea, el muñeco en general, es así. Bueno, ya pasando al tercer tema, hablemos un poco de la cultura de la cancelación. Miren, primero que todo, yo
fenotípicamente, o sea, en mi apariencia, soy blanco. Yo creo que eso es evidente. Pero, señores, al menos en mi país, en República Dominicana, nadie es 100% blanco. Aquí todo el mundo está mezclado. Aquí todo el mundo tiene negro, indio, chino, árabe, todo el que vino. Y todo el mundo de una manera u otra aportó. Y yo entiendo que hay etnias o grupos humanos que han sufrido durante milenios discriminación. Es verdad, hubo un gran tráfico humano con respecto a los 500 años de esclavitud, que por cierto la mayor parte de lo que vendían negros a los europeos que lo traían eran otros negros, eso es bueno que se diga. Y señores, los judíos, cuántas cosas no pasaron. Los armenios, que casi son destruidos por los otomanos. Los gitanos, que Hitler también los fumigó en los campos de concentración. Yo entiendo que hay muchísimos grupos que han pasado por cosas horrorosas, pero, señores, usted no puede hacer un revisionismo histórico para complacer frustraciones de grupos, porque entonces usted está desvirtuando la historia, usted está hablando mentiras de la historia. Yo les voy a ser sincero, yo quedé espantado cuando yo vi una propaganda de Netflix anunciando una serie sobre Ana Bolena. Ana Bolena es quizá el amor más grande que tuvo Enrique VIII. Ana Bolena fue el aficio de Enrique VIII. Fue por la cual él se divorció de la hija de los reyes católicos, de Catalina de Aragón. Y Ana Bolena era, si ustedes buscan los retratos, una mujer muy blanca, de ojos color ámbar, un cabello rojizo que le caía en una melena bella, pecosa. O sea, ella lo que parecía era a Annie la huerfanita, para que ustedes tengan una idea. Pero, obviamente, Annie la huerfanita con 20 años más. Señores, Netflix quieren que el papel de Ana Bolena lo haga una afroamericana. Señores, Ana Bolena era inglesa. Ana Bolena, como yo les dije, era pelirroja, era blanca. Yo entiendo que hay miles de historias que pudieron haber cogido para importantizar el aporte de la raza negra o de los afroamericanos, como lo quieran decir. Pero, señor, ¿cómo va a coger una reina de Inglaterra y la va a convertir prácticamente en una reina africana? Eso no cuadra. Otra, ahora quieren hacer un James Bond que va a ser una mujer y negro. Casi todas las películas y casi todas las cosas que están sacando están revisando los personajes, porque ahora resulta que muchos son racistas, misóginos, que discriminan a la mujer, que discriminan a los homosexuales. Primero, señores, nunca es bueno ver los hechos del pasado con la moral que uno tiene ahora, porque la escala de valores no era lo mismo. Si nos llevamos de eso, Churchill, que es quizá uno de los grandes referentes políticos de la humanidad, era un racista consumado, porque él durante muchos años
medio en serio y medio en broma, se burlaba de los hindúes y de otras minorías. Y señores, oigan, en esa época eso era normal, y es más, los mismos supuestos afectados se reían. Señores, otra cosa, miren, yo entiendo, por ejemplo, que este movimiento empieza por una serie de gente que se consideraban, que algunos realmente sí lo eran, descendientes de esos esclavos de la guerra civil norteamericana, y pidieron que se bajara la bandera confederada, que tiraran abajo las estatuas del general Lee, de Jefferson Davis. Señores, pero es que hay un asunto. Está bien, quitamos las estatuas, pero ¿acaso eso quita el lugar que esas personas bien o mal tuvieron en la historia? Señores, eso queda ahí. Ah, no, que le vamos a cambiar la bandera al estado de Alabama para que no tenga el símbolo de la Confederación. Ajá, y cuando en 20 años alguien revise y vea que la bandera previa era esa, eso va a quedar ahí, aunque no se esté usando. Y señores, ya ni siquiera eso significa eso se ve más hasta como un símbolo regional. Que haya gente que se ofenda por eso. Si nos llevamos de eso, todo el mundo se ofende por algo. Pero esos son símbolos que no necesariamente implican ya racismo. Si tú me dices, por ejemplo, de una práctica que atenta contra los derechos de los homosexuales, que atenta contra la mujer, yo te lo defiendo. Pero tú no puedes, con el fin de ayudar a una minoría, alterar la historia. Y esa es la parte que yo veo mal con la cultura de la cancelación. Es más, yo no me pondría bravo en lo absoluto si en vez de hacer un, qué sé yo, un Superman gay o hacer una Ana Bolena negra, no inventan esos colectivos y esas etnias que se han sentido discriminadas sus propios héroes y sus propias películas con sus propios temas, porque señores, todo ser humano tiene su historia. Yo estoy seguro que hay historias preciosas en el colectivo LGTBI. Yo sé que hay historias preciosas, por ejemplo, de alguna reina africana que de manera valiente se opuso a alguna invasión. Yo sé que debe haber algún mecenas o alguna mecenas africana que aportó al arte y a la cultura de su región. Entonces, ¿por qué tienen que apropiarse de cosas en las que francamente están haciendo el ridículo? ¿Por qué una James Bond, mujer y lesbiana? ¿Por qué una reina de Inglaterra que es negra? O sea, perdónenme, para mí no tiene sentido. Es mi opinión, yo sé que no es una opinión muy popular, ni lo va a ser nunca, pero para mí no tiene ningún tipo de sentido. Yo lamentablemente no voy a ver ninguna de esas series, porque para mí realmente lo que hacen es que distorsionan la realidad histórica. Y esto yo no lo digo desde el racismo. Mi mamá era mulata. Yo he tenido grandes amigos que son gente de color. Algunos de ellos retintos, negros que llegan casi azules. Y son personas maravillosas, nobles.
Pero no por eso yo voy a pintar a George Washington como si fuera un moreno con trenza tipo Bob Marley. La historia es la historia y está simplemente para que uno la vea, no para que uno la distorsione. Entonces, el último tema, el Ministerio de la Juventud. Yo no pienso profundizar mucho el dime y direte que hay ahora mismo entre la ministra y el anterior consultor jurídico. Realmente me parece de muy mal gusto el sainete de que eso haya llegado a la prensa. Me parece una bajeza de parte de ambos señalar que lo sacaron por conveniencia del servicio y el otro exponer públicamente las cosas que pasaron sin ningún tipo de filtro. Porque bien o mal usted tiene un deber de lealtad con el que lo contrató. Entonces usted puede, si usted quiere, hasta ser más diplomático y llevarlo por otros canales. Eso se puede hacer de otras maneras, pero cada cual. Miren, personalmente yo nunca entendí el por qué se creó el Ministerio de la Juventud. En su momento realmente se vio como una especie de organismo que iba a regular políticas relacionadas a la juventud, pero el lío es que el Ministerio de la Juventud choca con varias instituciones en sus atribuciones. La parte de beca choca y en algunos casos se sobrepone también con las becas de la MESID, cuando una sola institución podría manejarlo perfectamente, que es la MESID, porque es la que está llamada a eso. Todos los programas de salud en materia de juventud que ellos dirigen, eso debería ser asunto de salud pública. Entonces, realmente, toda la vida se ha hablado de que se va a crear un instituto de la familia, luego ministerio de la familia. Este ministerio de la familia básicamente reuniría el ministerio de la mujer, el ministerio de la juventud y entonces unos cuantos organismos más y crearían este ministerio macro que regularía todo lo referente a políticas de inclusión de la mujer, de los jóvenes, acceso al primer empleo. O sea, tendría una dimensión más grande y sería más funcional. Y vamos a estar claros, no es lo mismo ustedes pagar 3 ministerios que pagar uno. Y vamos a estar claros, este es un país clientelar, mucha gente trabaja en el Estado y suprimir un organismo puede ser condenar a compañeros entonces a tener que trabajar en el sector privado. Y en un país como este, que las elecciones muchas veces son tan cerradas, un voto no es un voto es que tú te tiras una familia entera en contra, que va a votar en contra tuya, y eso tiene un factor multiplicador. Por eso, muchas veces los políticos evitan suprimir instituciones. Realmente, para serles sincero, yo nunca le vi el sentido al Ministerio de la Juventud. Realmente sabemos que en este gobierno el Ministerio de la Juventud no ha estado nada bien. Recordemos que Kimberly Taveras no duró nada por una serie de escándalos que al final la hicieron saltar porque se estaba hablando de que ella misma a través de empresas funcionaba como directora y como suplidora. Y al final se tuvo que destituir y
ya quedó ese bochorno, este gobierno. Bueno, en el día de hoy, señores, ya a manera de cierre, hablamos sobre el tema haitiano, hablamos de que básicamente nos han dejado solos con una masa humana que nada tiene que perder y que nos toca a nosotros poner las medidas posibles para controlar ese flujo migratorio, aunque ya la comunidad internacional soltó a Haití a la buena de Dios. Nosotros hablamos bastante sobre si el dictador nace o se hace, refiriéndonos sobre todo al caso del señor Bukele, y cómo es posible que quizá él, aunque no haya nacido dictador, se esté haciendo dictador, porque en la medida de lo posible se le va cogiendo gusto al carguito, como dijo un presidente dominicano. Entonces, realmente ese es un tema interesantísimo. Se han escrito libros al respecto y hay novelas muy buenas. El señor presidente, de Miguel Ángel Asturias, Yo el Supremo, de Roa Bastos, que son libros maravillosos que explican la psiquis de los dictadores de América Latina. Cualquier biografía de Franco también, por ejemplo, la de Paul Preston, es muy buena, y uno ve también atisbos de esto. Y si uno coge el Mein Kampf, también ve algunos rasgos de lo que yo manifesté. Por ejemplo, la creación de una leyenda negra que justificara un hombre en cierta manera redentor, un hombre conectado con Dios y que vendría a ser el redentor del pueblo alemán. En el caso de Hitler era la Dolchstoßlegende, o sea, la leyenda de la puñalada trapera que supuestamente los judíos dieron, y cómo los judíos supuestamente traicionaron al pueblo alemán y lo sumieron en el hambre, la desesperación y la muerte. Y entonces el Partido Nacional Socialista iba a ser quien lo iba a conducir a un Reich de 1000 años de prosperidad, paz y amor. Para los que de alguna manera han o leído o sufrido, porque no se vive, se sufre o se experimenta la vida en un estado que haya adoptado el socialismo, yo sé que todo lo que yo dije le sonó bastante, porque hay elementos de eso en el castrismo, hay elementos de eso en el chavismo y en el madurismo. O sea, eso de tabla rasa, lo que estaba antes era malo y nosotros le prometemos el paraíso. Eso es algo muy común en la teoría del dictador. Hablamos de la cultura de la cancelación. Reconocimos en un primer término que ha habido muchos grupos humanos que han sido discriminados a través de la historia. Nosotros manifestamos también que aunque estos grupos realmente merezcan ciertas reivindicaciones, no menos cierto, usted puede deformar la realidad histórica y crear atrocidades, como es, por ejemplo, una reina de Inglaterra, interpretarla por una mujer de color, porque realmente esta reina, Ana Bolena, que fue la segunda cónyuge de Enrique VIII, era una mujer blanca, pelirroja, de ojo ámbar y además pecosa. O sea, estamos hablando que ni de relajo esta señora africana calificaría para interpretarla. Realmente
yo lo que invito a esos colectivos, tanto raciales como son los afroamericanos, como quizá pueda ser algún colectivo asiático, hoy también minorías sexuales, los LGTBI y demás letras del alfabeto, que escriban sus propias películas, sus propias historias, que deben tener historias bellísimas, que deben ser dadas a conocer, pero que no se apropien de historias que básicamente con lo que están es deformando la realidad. Y entonces hacen un flaco papel al espectador. Yo personalmente no voy a ver la serie esa de Ana Bolena, porque para mí sería un shock muy grande yo ver a una inglesa del siglo XVI, que yo la he visto en pinturas, en la persona de esta señora. Ella puede ser una gran actriz, puede ser muy talentosa, puede ver muy regia en ese ropaje, pero la reina no era de color. Entonces yo no puedo, de verdad, ser partícipe de una aberración histórica así. El Ministerio de la Juventud fue el último tema y nosotros estábamos debatiendo si procede o no mantenerlo. Yo le dije que no, porque realmente es más funcional para el Estado Dominicano la propuesta de crear un Ministerio de Familia que articule políticas con respecto a la mujer, con respecto al primer empleo para la juventud y otros aspectos que le daría mayor funcionalidad y le ahorraría al Estado bastante dinero, porque en vez de tener 2 o 3 ministerios, tú tendrías uno solo. Pero yo también entiendo que como el Estado es clientelar y es uno de los grandes empleadores en este país, es complicado suprimir instituciones y fundirlas ni se diga, y que un empleado que tú mandes a la calle del sector público es una familia que tú te tiras en contra. Por mi parte, yo deseo agradecer a todos los que se conectaron. Los invito la próxima semana a esta misma hora, las 8 de la noche, para que debatamos nuevos temas. Por mi parte, nueva vez me despido, les mando un abrazo a cada uno de ustedes y nos veremos la próxima semana. Que pasen muy buenas noches.